Grace Grayson se sentó tranquilamente en un rincón de una sala de juntas llena de voces poderosas y egos refinados. Aunque solo tenía 21 años, acababa de obtener su MBA con los máximos honores y ahora seguía de cerca a sus padres, Elisa y Asher, como parte de un programa de capacitación ejecutiva de un año. Pero no quería depender de su apellido. Quería demostrar su valía, y lo había dejado claro. Nada de atajos, nada de tratos especiales. Le había dicho a Elisa, quiero luchar por mi puesto como tú lo hiciste. Elisa sonrió y respondió, entonces no esperes permiso. Empieza a liderar en el momento en que nadie lo espera. Así que hoy, Grace presenció una negociación de fusión con una startup tecnológica llamada Velorus, una empresa de inteligencia artificial audaz y de rápido crecimiento dirigida por un emprendedor en ascenso llamado Levi Cade. Carismático, perspicaz y solo unos años mayor que Grace, Levi ya se había forjado una reputación de innovador e impredecible. Asher tenía sus dudas sobre la asociación, y Elisa le había encomendado a Grace evaluar las verdaderas intenciones de Levi. Grace observaba a Levi como un estratega estudia el tablero antes de dar el primer paso. Al terminar la reunión, Levi se acercó a ella directamente. «Eres el futuro de Grayson, dijo. «Es mucha presión». Grace mantuvo un tono sereno. «La presión es lo que hace diamantes», sonrió. «O causa grietas», respondió ella sin pestañear. «Depende del corte». Levi ladeó la cabeza, intrigado. «Tienes el fuego de tu madre. Pero me pregunto si tendrás el instinto de tu padre». Grace esbozó una sonrisa cortés. «Pronto lo descubrirás». Más tarde esa noche, Grace revisó los archivos internos de Velorus y descubrió algo preocupante. Una cláusula oculta en su propuesta de contrato otorgaría a Velorus acceso silencioso a la división de análisis de datos de Grayson. No era ilegal, pero sí manipulador. Se lo comentó a Elisa y Asher. «Si aceptábamos esto», dijo, «Coures podría imitar nuestro modelo y vendernos a precios más bajos en 6 meses». Asher pareció impresionado. No lo había notado. Elisa asintió. «Buen hallazgo». Pero Grace no se detuvo ahí. Organizó una reunión privada con Levi y le mostró las garras. «No somos ingenuos. Prueba otra táctica si quieres hacer negocios». Levi se recostó y rió suavemente. «Muy bien. La primera ronda es para ti». La astuta jugada de Grace fue noticia en el mundo empresarial. Grace y Aeris superan en astucia al gigante de la inteligencia artificial. Un titular decía. Pero la atención no fue del todo positiva. Los críticos la llamaron agresiva, imprudente y demasiado joven. Troles anónimos comenzaron a atacarla en redes sociales. Uno incluso publicó un video falso para intentar manchar su reputación. Elisa intentó protegerla. Asher ofreció acciones legales, pero Grace se mantuvo firme. «No, quiero responder públicamente». Emitió una declaración que se viralizó de la noche a la mañana. «El poder sin carácter es vacío. No heredé el éxito de mis padres. Me gané mi oportunidad. Lucharé con hechos. Me iré con integridad. Y no me iré a ninguna parte». Internet se volvió loco. Incluso sus críticos más duros tuvieron que admitir que no se escondió. Una semana después, Levi Cade solicitó otra reunión. Esta vez, vino solo. «Me recuerdas a cómo era yo», le dijo a Grace, «excepto que tienes algo que yo no tenía, honor». Grace se mantuvo cautelosa. «No convocaste esta reunión solo para felicitarme». «No», admitió. «La convoqué porque quiero una verdadera colaboración. Sin trucos». Grace no confiaba fácilmente, pero notó el cambio en su tono. Le dio una lista. «Si vas en serio, cumple con estos estándares. Hablaremos después». Él accedió sin dudarlo. Asher le advirtió que fuera despacio. Elisa le dijo que hiciera caso a su instinto. Grace dijo, «Haré ambas cosas». Una noche, mientras Grace se quedaba hasta tarde en la sede, vio a un nuevo conserje con dificultades para subir una caja pesada al ascensor.
El personal lo ignoró. Parecía perdido, invisible. Ella se acercó y dijo, «¿Necesitas ayuda?» Él sonrió débilmente. «Eso estaría bien». Tomó la caja y entró con él. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Tobías», respondió. Primer día. Mientras el ascensor subía, la miró y le preguntó, «Eres Grace Grayson, ¿verdad?» Ella asintió. Él dijo, «Tu madre una vez ayudó a alguien como yo. Le cambió la vida». Grace bajó la mirada. «Ella cambió la mía primero». Cuando se abrieron las puertas, él dijo en voz baja, «Gracias». Ella sonrió. «Es solo un viaje en ascensor, pero a veces es más». No sabía que Ascher lo había visto todo por la cámara de seguridad, igual que hacía años. Apagó la pantalla, con los ojos llenos de orgullo, y se dijo a sí mismo, «Está lista». 3 meses después, la junta directiva de Grayson Enterprises celebró una reunión a puerta cerrada. Ascher anunció que en un año dejaría el cargo de director ejecutivo y se convertiría en presidente de la junta. La sala se sumió en un silencio atónito. Uno de los socios principales preguntó, «¿Y quién te sucederá?» Ascher miró directamente a Grace. Si se lo gana, Grace Grayson será la próxima directora ejecutiva. El anuncio corrió como la pólvora. Los inversores se mostraron cautelosos. Los analistas cuestionaron su juventud. Algunos miembros de la junta directiva presionaron por un reemplazo experimentado. Elisa tomó a Grace aparte y le dijo, «Aquí es donde tú decides». «No», demostrando que eres perfecto, pero que no te romperás. Grace asintió. «Que me pongan a prueba. No son los primeros. No serán los últimos». La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una importante brecha de ciberseguridad afectó las operaciones internacionales de Grayson. Se filtraron correos electrónicos. Los datos de los clientes estaban en peligro. Cundió el pánico. El director técnico interino se quedó paralizado. Grace no. Tomó el control del centro de mando, coordinó los equipos de respuesta, implementó protocolos de respaldo e incluso se quedó a codificar con los ingenieros durante la noche. Cuando le preguntaron qué necesitaba, dijo, «Cabeza despejada y sin pánico». Así es como sobrevivimos a esto. En 72 horas, la filtración fue neutralizada y no se confirmó ninguna pérdida de datos. La prensa la elogió por haber sido objeto de críticas. Ascher entró en su oficina y solo dijo una palabra, «Listo». Pero no todos la aplaudieron. Uno de los miembros de la junta, Malcolm Breer, un industrial de la vieja escuela con ambiciones políticas, creía que Grace era una amenaza para su control. Comenzó a presionar silenciosamente, contactando a los medios de comunicación y tergiversando historias para presentar a Grace como inexperta y emocionalmente inestable. Publicó fotos privadas de ella asistiendo a un festival de música en la universidad, tratando de presentarla como desconocida. Cuando las imágenes aparecieron en Internet, Grace estaba en una reunión con estudiantes sobre becas tecnológicas. Alguien le mostró los titulares. Ella miró, asintió y dijo, «Que lo publiquen y luego dupliquemos el presupuesto para becas». El público se volvió a su favor. Elisa observó todo cómo se desarrollaba y finalmente le pidió a Grace que se uniera a ella en el jardín de la azotea. El mismo lugar donde una vez estuvo con Ascher. «Sé lo que se siente cuando dudan de ti», dijo Elisa. «Y sé lo que se siente ganar, no por ser fuerte, sino por ser constante». Grace le tomó la mano. «Solía preguntarme, ¿cómo nunca perdiste el corazón durante todo esto?» Elisa sonrió. «Porque nunca se lo di al mundo. Se lo di a quienes se lo ganaron». «¿Y si el mundo intenta quitártelo?», preguntó Grace. «Entonces luchas con más fuerza para conservarlo». Un año después, en el mismo salón, donde Elisa había sido presentada como la nueva directora de la fundación, Grace se presentó ante la prensa. Ascher había dimitido. Elisa se había retirado oficialmente de sus funciones ejecutivas.
Y ahora, Grace Grayson, hija de un becario pobre que una vez ayudó a un conserje, era la nueva directora ejecutiva de una de las empresas más influyentes del mundo. En su primer discurso, dijo: "Estoy aquí no por la herencia. Estoy aquí porque cada generación debe decidir qué hacer con el legado que dejó. Mi madre una vez abrió la puerta de un ascensor y cambió el rumbo de un imperio. Estoy aquí para abrirle las puertas a la próxima persona que se atreva a soñar". Los aplausos fueron ensordecedores, pero la mirada de Elisa y Asher lo decía todo. Se había convertido en todo lo que esperaban y mucho más. En los primeros meses de su liderazgo, Grace Grayson revolucionó el funcionamiento de la empresa. Introdujo modelos de trabajo globales flexibles, eliminó la burocracia obsoleta y lanzó una incubadora tecnológica para innovadores con financiación insuficiente. Las ganancias aumentaron, los medios la elogiaron y se abrieron nuevos mercados. Pero el progreso siempre tuvo un precio. Entre bastidores, Malcolm Breer no se detuvo. Operando ahora a través de inversores fantasma y empresas fantasma, comenzó a adquirir a Grace y a la competencia, construyendo un imperio silencioso con un solo objetivo: despojar a Grace de su influencia y desmantelar los valores que Elisa y Asher construyeron. Grace se enteró durante una revisión financiera tardía, y discretamente, comenzó a mapear cada empresa fantasma y a redirigir la estrategia. Malcolm usó. No solo estaba jugando a la defensiva. Estaba planeando un contraataque. Grace llamó a Levi Cade. «Necesito tu cerebro», dijo. Levi sonrió con suficiencia al otro lado de la llamada. «Halagos aceptados. ¿Cuál es la guerra?» Le envió archivos cifrados. «Necesito un sistema de inteligencia artificial que pueda predecir los cambios financieros de Breer antes de que ocurran». ¿Quieres superar a un ajedrecista construyendo el tablero antes de que mueva? Exactamente. Levi aceptó con una condición. Quiero ser parte de esto de verdad, no como refuerzo. Como tu igual, pensó Grace por un largo segundo. Luego, demuéstralo. Trabajaron juntos en secreto. Largas noches discutiendo código y estrategia. Y mientras lo hacían, algo cambió entre ellos. No era amor. Todavía no. Pero era comprensión, respeto y confianza. Breer hizo su último movimiento 6 meses después, provocando un falso colapso bursátil al inundar los medios con informes inventados de corrupción interna en Grayson Enterprises. En 48 horas, los accionistas entraron en pánico, los contratos se estancaron y varios miembros de la junta directiva de Grayson exigieron la renuncia temporal de Grace. En cambio, Grace acudió a la conferencia de prensa de emergencia con recibos completos, registros financieros, registros de comunicación y filtraciones en el extranjero, todo ello rastreado hasta Breer. «Aquí están los hechos», le dijo al mundo. «No operamos en la oscuridad ni nos dejamos llevar por el miedo». Luego lanzó un sistema de proyección generado por IA que fue noticia mundial. Predijo todas las consecuencias económicas y sociales que las manipulaciones de Breer habrían causado, mostrando lo cerca que estuvo el mundo del colapso. Para alimentar la avaricia de un hombre, Breer fue arrestado en una semana. Los cargos incluían fraude, conspiración y manipulación del mercado. Grace se negó a celebrar públicamente. «Esto no es una victoria», le dijo a Levi. «Es solo una prueba de que aún tenemos trabajo por hacer». Levi la miró atentamente. «Siempre llevas el mundo a cuestas», se encogió de hombros. «Así es como me criaron», dijo él en voz baja. «Entonces espero que algún día dejes que alguien te lleve a ti también». A finales de ese mes, Grace visitó un pequeño centro de startups en una ciudad industrial olvidada. Conoció a una adolescente llamada Ria que trabajaba en 2 empleos, estudiando programación por la noche y cuidando a sus hermanos menores durante el día. Grace se vio a sí misma. Le ofreció un puesto en el programa de incubación de Grayson. Los ojos de Ria se llenaron de lágrimas. «¿Por qué yo?». Grace sonrió.
Porque una vez alguien me abrió la puerta. Es hora de que yo haga lo mismo por ti. Mientras Grace conducía de vuelta a la torre esa noche, se sentó en silencio pensando en Elisa y Ascher. Lo habían arriesgado todo para construir algo mejor, algo más humano. Y ahora ella era el resultado viviente de esa decisión. Susurró para sí misma. Gracias, mamá. Gracias, papá. No te defraudaré. Tras meses de reconstruir la confianza pública y fortalecer la presencia global de la empresa, Grace Grayson por fin tuvo un momento para respirar. Una noche, entró en casa de sus padres, el mismo apartamento donde Elisa la sostuvo en brazos cuando era recién nacida, y encontró a Ascher sentado con un viejo álbum de fotos en su regazo. Este fue el día en que tu madre entró por primera vez en la Torre Grayson, dijo. Ella estaba aterrorizada, pero aún así siguió adelante. Grace se sentó a su lado y susurró. Me pregunto si alguna vez pensó que llegaría a esto. Ascher sonrió. Nunca planeó cambiar el mundo. Solo quería hacer lo correcto. El mundo cambió gracias a ello. Esa noche, Grace estaba en el balcón de su infancia, contemplando las luces de la ciudad. Y en ese momento, se dio cuenta de algo. Había cargado con el nombre, el deber, la presión. Pero ahora tenía que cargar con algo aún más pesado. Legado. Y para hacerlo bien, no podía simplemente liderar como Elisa. Tenía que liderar como Grace. Levi Cade invitó a Grace a una cabaña aislada en las montañas para un retiro estratégico. Habían trabajado codo con codo durante más de un año, librado batallas, expuesto la corrupción y creado juntos una nueva y poderosa plataforma para el emprendimiento social. Pero esta vez, cuando ella llegó, el fuego ya estaba encendido. Se oía jazz suave de fondo. Levi le entregó una taza caliente y dijo, por una vez, me gustaría hablar de algo que no son negocios. Grace arqueó una ceja. Es un territorio peligroso. Levi sonrió. Creo que pasamos por lo peligroso hace mucho tiempo. Sacó una pequeña caja plateada de su bolsillo. No te pido un sí ahora. Te pregunto si algún día podríamos construir algo como lo hicieron tus padres. Algo real. Sin títulos. Sin legado. Solo nosotras. Grace lo miró fijamente. Ella no respondió. De inmediato, caminó hacia la ventana, mirando fijamente la nieve. Luego se giró. No digo que sí porque tenga miedo de estar sola. Digo que sí porque, incluso cuando estaba sola, nunca me sentí pequeña a tu lado. Él le tomó la mano. Entonces, esperaré todo lo que necesites. Ella sonrió. No tendrás que hacerlo. Semanas después, Grace recibió una carta. Estaba escrita a mano, ligeramente amarillenta, fechada. Hace más de 20 años, de Elisa. Él estaba etiquetado para Grace cuando tome su primera postura. Grace lo abrió. Lentamente, con manos temblorosas. Mi querida Grace, si estás leyendo esto, has tomado la decisión no solo de liderar, sino de liderar con el corazón. Eso no es fácil. La gente esperará demasiado de ti y entenderá muy poco, pero vienes de una larga línea de bondad y fuerza, de fe y fuego. Naciste porque alguien sostuvo abrí una puerta y vi más que a una niña pobre. Eres mi legado, pero no eres mi sombra. Eres tu propia luz. Sé valiente. Sé amable y nunca olvides que el ascensor siempre tiene espacio para uno más. Con cariño, mamá. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Grace. Dobló la carta y la guardó en su diario. En la siguiente cumbre internacional, Grace se paró en el podio junto a líderes mundiales. Esperaban cifras, estrategia, planes de crecimiento. En cambio, comenzó con una historia. Hace mucho tiempo, a un conserje no le permitieron subir a un ascensor. Todos lo juzgaban por su olor, su aspecto. Solo una persona lo veía como humano. Esa persona era mi madre.
Ese momento lo cambió todo. Hizo una pausa y luego continuó. Si construyes un futuro basado en el miedo o la exclusión, no estás construyendo nada duradero. Pero si construyes con empatía, con justicia, con esperanza, estás construyendo algo que nunca podrá. La sala estalló en aplausos. En todo el mundo, millones de personas vieron la conferencia en línea. Y en ese momento, Grace Grayson dejó de lado su nombre y se convirtió en un movimiento. Una mañana lluviosa, apenas un mes después de la cumbre, se supo que uno de los principales socios ambientales de Grayson Enterprises estaba siendo investigado por vertido ilegal en el sudeste asiático. El escándalo se extendió rápidamente. Manifestantes aparecieron frente a Gray. Torre del Hijo. Los hashtags que exigían la renuncia de Grace se volvieron tendencia. Los inversores entraron en pánico. La prensa los rondaba como buitres. Grace estaba sentada en su oficina con Levy y el equipo ejecutivo revisando informes. Los examinamos a fondo, dijo. Es imposible que esto pasara desapercibido a menos que alguien lo criticara. Y alguien sobornó a un oficial de cumplimiento interno para que hiciera la vista gorda. En cuanto Grace lo confirmó, convocó una conferencia de prensa. Subió al podio bajo el escrutinio mundial. No protegeré las irregularidades. Terminaremos todos los contratos con efecto inmediato y abriremos nuestros sistemas internos a una revisión pública completa. Limpiaremos esto y lo haremos con transparencia. Esto no es lo que somos y no permitiré que nos defina. Un periodista gritó, ¿significa esto que su liderazgo ha fracasado? Grace no se inmutó. El liderazgo no se trata de nunca caer. Se trata de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas personas quieran que te quedes abajo. De vuelta en la sede, Grace pasó noche tras noche respondiendo correos electrónicos de socios enojados, viajando por todo el mundo para reunirse con comunidades afectadas y reconstruyendo la confianza perdida. A Levy le preocupaba que se estuviera exigiendo demasiado. Pero Grace no se detenía. Esto no es un problema de relaciones públicas, le dijo. Esto es personal porque si dejo que esto suceda bajo mi supervisión, no soy mejor que quienes ignoraron a mi madre cuando se quedó sola en ese ascensor. Elisa y Asher ofrecieron su ayuda, pero Grace insistió en afrontarlo ella misma. Ambos ya construyeron los cimientos. Ahora, déjenme demostrar que puedo sostenerlos. Poco a poco, pieza por pieza, comenzó a restaurar lo que se había roto, no solo en la empresa, sino en las personas que contaban con ella. Creó un fondo para denunciantes, reestructuró el comité de ética y se disculpó personalmente con cada comunidad afectada. El apoyo público regresó. Los inversores la llamaron valiente. Pero a Grace no le importaban los aplausos. Le importaba hacer lo correcto. Cuando pasó la tormenta, Grace regresó a la cabaña en las montañas. Encontró a Levy esperando. El mismo fuego encendido, la misma fuerza silenciosa. Le entregó la caja de plata que él le había dado una vez. Ábrela, dijo. Dentro había un anillo, no uno para ella, sino uno que ella había diseñado a medida para él. Elegante, grabado con el lema de la familia Grayson. Abre la puerta. Cambia el mundo. Levy levantó la vista, atónito. Grace sonrió. Sí, no porque necesite que me salven, sino porque nos hacemos más fuertes mutuamente. La abrazó con fuerza. Entonces construyamos algo que el mundo nunca ha visto. Un año después, Grace se presentó ante una nueva clase de becarios en la Torre Grayson. Les dijo, no están aquí solo para impresionar. Están aquí para aprender lo que realmente significa el liderazgo. Y eso empieza con cómo tratan a la persona más callada de la sala, porque un día podría ser quien lo salve todo. Luego los acompañó hasta el ascensor original, ahora conservado con paredes de cristal y una placa dorada. Decía, en honor a Elisa Hart Grayson, quien abrió la puerta y cambió el curso de la historia. Una chica levantó la mano. ¿De verdad pasó eso? Grace asintió. Sí, y sigue pasando todos los días. Una fría tarde de otoño,
Grace Grayson regresó a casa después de un largo día y encontró a Asher sentado solo en el balcón, con una manta sobre los hombros. Hacía años que no lo veía tan cansado. Papá, dijo en voz baja. ¿Qué pasa? Asher la miró fijamente antes de entregarle una carta. Es de alguien con quien no he hablado en décadas. La abrió y leyó. La carta era de Camille, quien una vez fue la rival que intentó destruir a Elisa y a Grace y su legado. Le habían diagnosticado una enfermedad terminal y no escribió para pedir perdón, sino para cerrar el capítulo. Luché contra la gente equivocada por las razones equivocadas, escribió Camille. Tu madre era todo lo que pretendía ser. No dejes que la amargura se convierta en tu legado. Grace dobló la carta y miró a Asher. ¿Mamá leyó esto? Sí, dijo. La perdonó como siempre, en silencio, sin necesidad de reconocimiento. Grace se sentó a su lado y observó las luces de la ciudad. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo empezó todo esto? Asher no dudó. No, porque incluso los capítulos más oscuros nos trajeron aquí. Pero desearía había amado a tu madre más abiertamente en aquellos primeros días. Se merecía el mundo antes de que yo supiera que lo sostenía. La salud de Elisa había empezado a deteriorarse, no de forma drástica, sino lentamente, de una forma silenciosa que solo la familia notaba. Grace permanecía a su lado más a menudo, paseando con ella por el jardín, revisando juntos informes antiguos, incluso horneando hasta altas horas de la noche como solían hacerlo cuando Grace era niña. Una noche, Elisa dijo, el legado no es un nombre ni un título. Son las decisiones que tomas cuando nadie te ve. Has hecho más que cargar con el nuestro. Lo has reescrito. Y quiero que sepas que, si pudiera volver a empezar, seguiría tomando el ascensor con un conserje apestoso y creería primero en la bondad. A Grace se le hizo un nudo en la garganta. No solo tomaste el ascensor. Tú construiste el edificio. Cuando Elisa falleció pacíficamente mientras dormía, pocos meses después, la ciudad lamentó su pérdida, con banderas ondeando. Rebajado. Medios de comunicación de todo el mundo transmitieron homenajes. Pero Grace no permitió un gran funeral. En su lugar, celebró una pequeña ceremonia en el jardín de la azotea donde sus padres se casaron. Familiares, algunos amigos cercanos y el personal se reunieron bajo el cielo de la madrugada. Grace, de pie, sostenía un girasol y dijo, mi madre no quería ser recordada como directora ejecutiva ni fundadora. Quería ser recordada como una mujer que cumplió su palabra. Una vez dijo que la grandeza se construye a partir de momentos que nadie aplaude. Nos entregó su grandeza silenciosa, intensa y completamente. Después de la ceremonia, Grace encontró un sobresellado en el cajón de Elisa, marcado para Grace. Palabras finales. Dentro había una breve nota escrita a mano por su madre. Si este es el final de mi historia, que sea el comienzo de la tuya y nunca dejes de mantener la puerta abierta. Meses después del fallecimiento de Elisa, la junta directiva de Grayson Enterprises le ofreció a Grace un contrato vitalicio por el tiempo que quisiera. Lo leyó en silencio y luego devolvió el expediente cortésmente. Rechazo, dijo. La sala se llenó de asombro. Un miembro de la junta preguntó, ¿pero por qué? Nos reconstruiste. Eres irreemplazable. Grace respondió con calma. Precisamente por eso me hago a un lado. El legado no se trata de aferrarse al poder. Se trata de saber cuándo pasar la antorcha. He preparado al siguiente equipo. La misión es más grande que cualquier nombre. Nombró a Levi como director ejecutivo interino, en su lugar, asumió el papel de embajador global, viajando a regiones desatendidas, lanzando iniciativas educativas y continuando el trabajo que su madre comenzó sobre el terreno. Años después, se estrenó un documental, El ascensor que cambió el mundo. Relataba la trayectoria de Elisa, de becaria a icono, la transformación de Asher, de un frío CEO a un esposo devoto, el ascenso de Grace y su decisión de dar un paso atrás,
y la cultura que construyeron y que transformó los negocios globales. La toma final no mostraba salas de juntas ni conferencias. Era de un momento tranquilo en el que un joven conserje derramó accidentalmente provisiones en el vestíbulo de Grayson y una mujer con blazer se detuvo a ayudarlo. Sin cámaras, sin aplausos, solo una persona viendo a otra. Pasaron los años. Grace Grayson se había convertido en un nombre no solo en el mundo empresarial, sino también en el ámbito de los derechos humanos, la sostenibilidad y la educación. Había hablado ante las Naciones Unidas, reconstruido sistemas colapsados y naciones en dificultades, y ayudado a dar forma a las políticas juveniles en todos los continentes. Pero una mañana lluviosa, algo la atrajo de vuelta. No para reclamar un título ni para retomar el poder, sino para recordar. Regresó a la Torre Grayson sin avisar, con un sencillo abrigo negro, el pelo recogido y sin la prensa siguiéndola. El guardia de seguridad no la reconoció hasta que la miró a los ojos. «¿Señorita Grayson?», preguntó. Ella sonrió suavemente. «Solo Grace». Entró en el vestíbulo y se paró frente al ascensor, el mismo donde su madre una vez hizo que el mundo se detuviera por un hombre al que nadie quería ver. Un nuevo grupo de becarios pasó, riendo, apurados, corriendo a las reuniones. Uno chocó con un conserje. Dejó caer sus útiles. Nadie se detuvo excepto una chica. Grace observó desde lejos cómo la chica se agachaba para ayudarlo y luego se ofreció a acompañarlo a su piso. El corazón de Grace se alegró. La cultura por la que su madre había luchado seguía viva. Se giró para irse, satisfecha, pero una voz a sus espaldas le dijo: «Si alguna vez quieres volver, las puertas siempre están abiertas». Era Levi. No había envejecido mucho, seguía siendo perspicaz y firme. «Aún diriges este lugar como una sinfonía», dijo. Él asintió. «Pero fue tu melodía la que lo inició», rió entre dientes. «Creo que fue la de mi madre». La corrigió. «Puede que ella mantuviera la puerta abierta, pero tú te aseguraste de que no se cerrara nunca más». Esa noche, Grace estaba sentada en la tranquilidad de su hogar, hojeando el manuscrito final de sus memorias. El título era sencillo: «Sujeta la puerta». Leyó la última línea en voz alta, como si la contrastara con el silencio del mundo. Esta historia no empezó con la riqueza ni el poder. Empezó con una chica que veía dignidad donde otros veían suciedad, y un hombre que nunca olvidó el momento en que alguien lo vio como humano. Si eso puede cambiar un imperio, ¿qué excusa tenemos los demás para no ser amables? Este no es el final. Este es tu comienzo. Ahora ve y mantén la puerta abierta. Cerró el archivo. No había necesidad de cambiar ni una palabra. Afuera, la lluvia había parado. Y en algún lugar de una torre de cristal y oro, otra joven presionó el botón del ascensor, sin saber que su historia estaba a punto de comenzar. Al final, no fue la riqueza ni el poder, sino la bondad, la lealtad y el amor lo que lo cambió todo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte y estar atento para más historias inolvidables.